Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 5. Vamos a leer en esta mañana. Dice la Biblia: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y una luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, gobierno. Y estando preñada, dice la Biblia, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, tome nota, y aquí un grande dragón bermejo, así le llama en ese contexto de la palabra, según la versión Reina Valera, un gigante dragón o un grande dragón, dice acá, bermejo. Ese es específicamente el Megas Dracon que hablamos acá. Ahorita le voy a explicar un poco más al respecto. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y dice la Biblia que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer, entiéndase, la iglesia de Cristo. La mujer, bajo este contexto, tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice acá, mire desde el 14 por favor: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la iglesia, es decir, delante de la mujer que estaba para parir. Es decir, la función primaria de esta mujer era la multiplicación. Estamos hablando de una iglesia que crece, una iglesia que se multiplica. Y dice acá, el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo, dice, fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó del desierto, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Cuando nosotros estudiamos la palabra, amado hermano, quiero platicarle acerca de esta entidad espiritual, que es una de las manifestaciones del diablo. Jehová lo reprenda. Es decir, tenemos que entender algunas cosas. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la serpiente tiene por lo menos 12 acepciones o 12 atribuciones que son dejadas. Es decir, las facetas de la serpiente como tal, esta tal vez algún otro día nos tomamos el tiempo y las estudiamos detalladamente. Hoy solo quiero hablarle acerca del gran dragón. Y las facetas de la serpiente están descritas como el gran dragón, la serpiente antigua, la misma, el diablo, Satanás. Y dentro de ese contexto, la serpiente tiene también algunas otras, Padre de la gloria, no podríamos decir atribuciones, sino que manifestaciones, por así llamarlo. La serpiente Nahash la hemos estudiado en algunas oportunidades. Ahí están todas descritas: la serpiente Serifón, la serpiente Saraf, Tanín, Sacal, Ashub, Petén, Cefa, Equidna y Ofis. Es decir, cuando encontramos acerca de la serpiente dentro de la palabra de Dios, debemos de saber que nosotros en nuestro lenguaje natural hispano conocemos la acepción como serpiente, pero que cuando vamos al contexto de la palabra en sus lenguajes originales existen diferentes, esa es la palabra, funciones que la serpiente toma. Déjeme explicarle un poquito más acerca de esto de la funcionalidad para que podamos comprender de una manera mejor. Por ejemplo, Sergito, tú tienes en tu vida natural
diferentes funciones. Esto es para procurar enseñar en esa línea. Por ejemplo, cuando Sergito está en su trabajo, trabajas, ¿verdad, Sergito? Aleluya. Él es un trabajador, es Sergio Bran, pero en su función de trabajador. Esa es una manera de manifestarse, es decir, las atribuciones que tiene como trabajador son unas. Sin embargo, el mismo Sergio Bran, cuando llega a su casa, él llega no como un empleado, sino que él llega en una función diferente, como padre de familia. Entonces, es la misma persona, pero va teniendo diferentes funciones. Por ejemplo, cuando sale del trabajo y le toca pasar al colegio trayendo a su pequeña hija, va en una dimensión de padre. Es decir, cada uno de nosotros tiene diferentes funciones. De esa misma manera, la serpiente, Jehová la reprenda, tiene diferentes funciones. De ahí es que cuando encontramos descrita la serpiente en los diferentes lugares del contexto de la palabra, tenemos que buscar, tenemos que acotar y tenemos que acercarnos para ver de qué función, no sé si me estoy dando a entender, se está platicando dentro del contexto de la palabra. De ahí es que en algunos versículos usted encuentra la palabra serpiente, pero tiene que acercar la lupa para saber de cuál de esas 12 manifestaciones se está hablando. ¿Para qué? Para que nosotros de alguna manera, al entender y comprender la entidad espiritual, porque cada una de estas manifestaciones se da en la dimensión del espíritu. Entonces, poder entender cada una de estas funciones nos da a nosotros la estrategia necesaria para saber cómo contraatacar y o entender cómo esa faceta de la serpiente puede venir a atacar mi vida personal. Pues vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que una de las razones por las cuales es enviada esa serpiente es para dañar a la mujer. Entonces, esa dimensión de la mujer debemos de entender que es la dimensión de la iglesia. La mujer que se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 1 perfectamente lo podemos acoplar a la dimensión de la mujer como iglesia. Y si usted se da cuenta, en el libro de Apocalipsis manifiesta que el desdén, que el daño que se quiere realizar va directamente ligado a la mujer. Es decir, por quien va en cualquiera de estas manifestaciones la serpiente, Jehová lo reprenda, es por la mujer. Es decir, a quien tiene visualizada para quererla cautivar, para poderla sacar de la dimensión de la relación con Dios, es a la iglesia. Entonces la batalla en este tiempo final, de alguna manera, se tiene que librar, amado hermano, para intentar en la dimensión del espíritu proteger a la iglesia del Cristo de la gloria. No sé si me estoy dando a entender. Entonces tenemos que entender, y hoy quiero platicarle específicamente del gran dragón, del Megas Dracon, porque es una de las entidades espirituales que tiene operatividad en esta dispensación de tiempo en la cual nosotros hoy nos encontramos viviendo. Entonces, para poder nosotros entender esta entidad espiritual, para comprender cómo ataca y cómo defendernos, tenemos que ir a la luz de la palabra, definitivamente. Número 1, mire lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Quiero traer estas dos acepciones porque es importante entender. Usted recordará que anteriormente, acá donde está este cuadro amarillo, teníamos una matriz donde separaba de alguna forma, no sé si en algún lado la tengamos guardada y tal vez la podemos enviar de nuevo. Teníamos las 3 dimensiones relacionales con Dios en diferentes facetas. Es decir, los cristianos de atrio, los cristianos del lugar santo y los cristianos del lugar santísimo. Lo hemos estudiado por años, amado hermano. Entonces, quiero dejar muy clara la acotación. Siempre hemos procurado, desde este altar, amado hermano, desde que el Señor nos ha concedido el privilegio de poder compartir su palabra, el motivar y el exhortar al pueblo de Dios hacia la movilización de la dimensión del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que acordarnos y recordarnos como iglesia es que el core central, es decir,
el centro del tiro que quiere realizar el enemigo, Jehová lo reprenda, aunque muchas veces arremete en contra de los ministros, el premio es la iglesia. Es decir, cuando uno como ministro sufre el embate de parte del enemigo, tú tienes que entender que el premio mayor, diría aquel de la tele, ¿verdad? No es al que se está atacando, sino es a la iglesia. Esa es la razón por la cual la serpiente antigua, el Megas Dracon, es suelto en la dimensión final, porque de alguna manera va tras el niño. Es decir, a la iglesia que se está pariendo, que se está gestando, que se está formando, amado hermano, para conformar la iglesia del Cristo de la gloria. Ahora, en esa dimensión tenemos que traer algunos elementos en acotación. Número 1, Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice la Biblia: y por haberse multiplicado la maldad. Dice la Biblia, esto lo hemos enseñado durante años. Dice la palabra del Señor que el amor de muchos corre un peligro. Lo hemos enseñado a lo largo de varios años. ¿Cuál es el peligro del atrio? El enfriamiento. Dice la Biblia que por encontrarse multiplicada la maldad allá afuera, el amor de muchos internamente se enfría. Y enseñamos que uno de los peligros latentes constantemente de ser moradores del atrio, que no quiero decir, y siempre lo hemos enseñado, no quiere decir que estar en la morada del atrio sea malo, sino que nada más es una faceta en la dimensión del crecimiento espiritual al cual el Padre de la gloria quiere llevar a su iglesia. Es decir, el atrio es la primera dimensión de habitación después de salir del desierto. Es decir, cuando una persona sale del mundo, entiéndase desierto, el mundo, la primera dimensión relacional que va a encontrar es la dimensión del atrio. Esa la hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo. Ok, peligro, enfriamiento. Es decir, aquella iglesia que tenga una relación de atrio, uno de los peligros latentes constantes es que se enfríe su amor y deje de ir a la iglesia, deje de buscar la relación con Dios. Número 1, y tenemos que recordar acerca de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Ambas escrituras están en el capítulo 24. Porque se levantarán falsos cristos. También lo hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo. No es un mensaje de hoy, nada más es una recapitulación. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, tome nota, engañarán. Esta es una de las dimensiones de la batalla del Megas Dracon, el engaño. Tome nota, por favor, al respecto. Dice: de tal manera que engañarán, si fuese posible, ya no a los del atrio, porque muchos los llamados, pocos los escogidos, y dice la Biblia, aún en menor cantidad la de los fieles. Entonces, ser un habitante de atrio puede traer consecuencias a mi vida, es decir, mantener una relación timorata, fría con Dios. De alguna forma me aleja de la relación con Dios. La iglesia del lugar santo es una iglesia que, a pesar de haber avanzado, de haber salido del desierto, de haber sido iniciado un proceso de cambio, de transformación en el atrio, ha trascendido al lugar santo. Es decir, aquí hablamos de un nivel relacional evolucionado de lo que regularmente se tiene en el atrio. Es decir, el compromiso va creciendo, ¿verdad? Nuestra forma de conducta de vida va creciendo. Pues en el entendido que dice la Biblia que justo no hay uno y perfecto no hay uno, solamente el Cristo de la gloria. Ahora, uno de los motivadores primarios, tú recordarás que hemos estudiado a lo largo y hemos motivado a lo largo de muchos años la importancia superlativa de habitar en la dimensión del lugar santísimo. Porque cuando nosotros vamos al contexto de la palabra, encontramos dos deficiencias o dos faltas en las cuales la iglesia puede caer. La iglesia del atrio puede caer en el frío, y la iglesia del lugar santo puede caer en la dimensión del engaño. Es decir, el motivador en Dios es: trascendamos hacia la dimensión del lugar santísimo, porque en la dimensión del lugar santísimo ya no encontramos ninguna de estas manifestaciones, ni de enfriamiento ni de engaño. Es más,
la Biblia enseña que aquellos que habitan en el lugar santísimo están de constante en la presencia de Dios, y como consecuencia de ellos no tienen ya de alguna manera el peligro de un nivel de involución. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Ok, avanzando en esa línea, dice la palabra de Dios, mire, Génesis capítulo 3, versículo 1. Y la serpiente, esa palabra serpiente en este contexto es la palabra Nahash. Si usted va a su Biblia o a su concordancia, va a encontrar que esta palabra serpiente, por eso fue que le expliqué al inicio las dimensiones de trabajo de la serpiente, porque aquí aparece serpiente. Usted puede encontrar otra palabra descrita como serpiente en el Nuevo Testamento y no necesariamente es esta misma. ¿Por qué? Porque su operatividad cambia dependiendo en la dimensión donde quiera atacar. Lo interesante de esto es que la serpiente tiene 12 escalones, y eso nos habla de un nivel de gobierno. El número 12 en la Biblia nos habla de un gobierno. Ok, y la serpiente Nahash, esta yo se lo coloqué aquí en color negro, no aparece en la traducción, pero se lo quise colocar. Era más astuta. Empiece a observar las cualidades de la Nahash. Era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, iglesia, tome nota cuando usted vea la aparición de mujer, se está hablando de la iglesia. Y dice acá, mire, y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho: no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ahí se me duplicó la palabra, perdóneme, Nahash, por colocar serpiente Nahash se me duplicó. Ok, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la Nahash dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa palabra Dios ahí debería de aparecer como, bueno, si es Dios, semejándose al único y verdadero Dios. Dice aquí: conociendo el bien y el mal. Desde un inicio, cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, vemos que la batalla arranca, si lo queremos ver desde esta perspectiva, allá en el huerto, con una serpiente. Y cuando examinamos el libro de Apocalipsis capítulo 12, de ahí es que a lo largo entre Génesis y Apocalipsis, la serpiente crece. Es decir, en esas 12 manifestaciones de gobierno. Por eso es que encontramos que en el libro de Apocalipsis encontramos otra serpiente, mejor dicho, la misma serpiente en una diferente manifestación, pero ya no como un Nahash, sino como un Megasdracon. ¿Por qué? Porque ha evolucionado a lo largo de la palabra. Entonces, tenemos número uno que entender que hay un plan de parte de Dios. Amén. Y ese plan te incluye a ti y me incluye a mí desde un inicio. Desde la batalla inicial en el libro de Génesis hasta la batalla final en el libro de Apocalipsis, amado hermano, donde es manifiesta la serpiente para dañar a la mujer, a la iglesia. Ojo, el premio es la iglesia. El premio es la iglesia, es decir, eres tú, el premio. Ahora, tenemos que entender dónde y cómo ataca. ¿Por qué? Porque una de las cosas primarias que el enemigo desea, Johnny, es que la iglesia pierda la dimensión de la bendición, la cual ha sido predestinada por parte de Dios para cada uno de nosotros como parte integral de su pueblo. Mire acá cómo inicia el ataque. Génesis 3 del 1 al 5, lo que leímos anteriormente. Cada una de estas facetas trae, amado hermano, como consecuencia el deseo de destruir y de traer un proceso de involución en aquella iglesia que ha crecido y que ha avanzado hacia la dimensión del Señor. Ok, en ese entendido, vemos que acá el primer lugar donde esta entidad espiritual va a atacar o está atacando hoy por hoy es la dimensión del huerto. Es decir, todo lo que sucede, lo descrito en el libro de Génesis capítulo 3 del 1 al 5, usted tomará nota que eso está ocurriendo dentro del huerto.
Quiere decir que el core central o uno de los centros primarios de la serpiente, primariamente, no únicamente ahí, va a ser en el huerto. Es decir, uno de los lugares donde se está intensificando y se va a intensificar más. Porque déjeme decirle que el tiempo no viene mejor. El tiempo de alguna manera viene en detrimento. Para el mundo, pues entendemos que nuestra salvación se acerca. Sin embargo, a pesar de que para la iglesia del Cristo de la Gloria su salvación se acerca, también se arrecia la dimensión de la batalla para la iglesia del Cristo de la Gloria. ¿En dónde va a ser una parte primaria el ataque? Es en tu casa, es en tu hogar, es decir, en el huerto. Todo esto ocurre primariamente dentro del huerto. Ojo, ¿cómo? El huerto representa el hogar donde usted y su bella familia conviven y donde Dios destina enviar bendición. Entonces tome nota que uno de los primeros ataques centrales de Nahash en el libro de Génesis, es decir, el hogar, trae como consecuencia, y lo que quiere de alguna forma motivar al enemigo dentro del hogar, es la dimensión de la desobediencia. ¿Cómo se va a atacar el hogar? Una de las cosas donde tú tienes que considerar seriamente y o debemos de considerar seriamente dentro de nuestros hogares es cuánta rebeldía, amado hermano, o cuánta desobediencia se está dando en medio de nuestro círculo relacional. ¿Por qué? Porque declara la palabra de Dios que algo que Dios aprecia mucho, dice obediencia. Más que ¿qué? Hemos aprendido. Es decir, más allá de la dimensión del sacrificio personal, si hay algo que Dios tiene por mayor estima, es la obediencia. De ahí es que la Biblia dice, y lo hemos aprendido, obediencia quiero. Y ahí entendimos que el Señor aprecia más nuestra obediencia que cualquier sacrificio que nosotros podamos presentar delante de Él. Entonces, uno de los ataques frontales de la serpiente en la parte inicial es con rebeldía y con desobediencia. Tenemos que examinar a nivel de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque esto ataca el núcleo familiar. Yo no sé cuántos de nosotros podamos identificar hoy cómo el nivel de desobediencia en nuestros hijos muchas veces es exacerbado. A veces uno da instrucciones y pues cada uno decide hacer como quiere. ¿Por qué? Porque la rebeldía y la desobediencia marca, amado hermano, y una de las cosas en las cuales jóvenes está interesado el enemigo en atacar en cada uno de nuestros núcleos familiares es el nivel de obediencia y de sujeción que mantenemos dentro de la misma. Entonces, ¿dónde arranca esta serpiente? En el hogar. Vemos nosotros que en Génesis capítulo 49 versículo 17, mire, para poder ir entendiendo un poco más acerca de esto. Génesis 49, 17 dice: sea Adán serpiente. Tome nota de eso. Junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete. Entonces, tome nota cómo la serpiente va a intentar atacar, amado hermano, la estabilidad y su crecimiento espiritual. Eso es importante entenderlo porque es parte de la batalla del tiempo final. Génesis 49, 17. Mire, aparece nuevamente la acepción de la serpiente, Dan. Si usted busca en el contexto ahí, si tiene concordancia o tiene diccionario electrónico, va a ver que esa palabra serpiente es nuevamente Nahash. Solamente que esta ahora deja de trabajar en su manifestación de involución dentro del hogar, procurando llevar a la rebeldía, a la desobediencia, a la falta de cobertura, a la insujeción, etcétera, todas esas dimensiones de pecado. Pero esta nueva faceta acá va directamente sobre el camino. Es decir, no solamente ataca en la casa, sino que ataca también en el camino. Usted lo puede ver acá. ¿Cómo? La serpiente busca atacar el camino que tú y yo estamos procurando buscar delante de Dios. ¿Para qué, amado hermano? Para que de alguna manera tú te desfases en tu caminar. El enemigo está interesado en que tú te apartes del camino. El enemigo está interesado en que dejes de asistir a la iglesia. El enemigo está interesado en que en tu vida caiga depresión.
el enemigo está encargado en que tu vida de alguna manera vengan todas aquellas situaciones internas que procuren apartarte del camino, como a través de la mordedura. Sea Adán serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes y que dice: hace que te apartes. Entonces, como iglesia entendida, mire, platicaba yo con el profeta el domingo pasado, fue que él estuvo acá, ¿verdad? O el antepasado. Ok. Cuando veníamos caminando, veníamos del retiro, veníamos platicando con él. Y una de las cosas que veníamos precisamente platicando acerca de esto era acerca del interés que el enemigo tenía en provocar que el pueblo de Dios retroceda en su caminar. Es decir, el poder entender de alguna manera que no hay interés más grande por parte del diablo, de la serpiente, de Nahash, cualquiera de esas 12 manifestaciones, más que tú te apartes del camino, verdad y vida. Y una de las maneras a través de las cuales él va a intentar morder el caballo para que venga ese retroceso del jinete hacia atrás es picando, es intentando colocar dentro de la iglesia un veneno que te obligue de alguna manera a retroceder y no buscar más de Dios. Y la iglesia tiene que estar sabida, porque de esto nosotros hemos sido enseñados durante mucho tiempo, amado hermano. Una de las cosas importantes es que al pueblo de Dios que se mueve en la dimensión de la revelación y tiene el nivel de entendimiento dentro de la palabra, ninguno de estos sucesos lo va a encontrar completamente fuera del camino. ¿Qué quiere el enemigo? Que como portador de una bendición caigas hacia atrás y con eso se produzca el nivel de involución en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, la serpiente ataca en el hogar con problemas. La serpiente ataca en el camino, provocando y colocando delante de ti situaciones o circunstancias que en tu corazón en determinado momento tú digas: retrocedo, me aparto, no hay bendición de Dios, no hay respuesta de Dios. ¿Cuánto tiempo he caminado y no he visto una respuesta por parte de Dios? Dios te está trabajando. Y Dios sabe la necesidad que existe en cada uno de nosotros en esa dimensión. Entonces quiero decirte, iglesia, el premio va a ser la iglesia. ¿Por qué? Porque atacando va a procurar el nivel de la involución en la vida de cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. La bendición de nuestro amado Dios. Y dice aquí: con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Mire, Él sacó para ti agua de la roca, dice acá, de pedernal. Tercera faceta donde se manifiesta la serpiente, solo que ya en la dimensión de la serpiente abrasadora. Cuando buscamos la traducción, si no estoy mal, esa serpiente también se traduce como Nahash, serpiente abrasadora. Solamente que esta ya no ataca en casa, esta ya no ataca en tu caminar. Esta ataca directamente a aquellas personas que están pasando momentos difíciles de prueba y de tribulación. Entiendas el desierto. Hemos entendido que el desierto, a través de las 7 manifestaciones de los 7 desiertos que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo a bien atravesar, hemos entendido que el desierto no necesariamente conlleva prueba, pero que sí está hablando de procesos de transformación y de búsqueda de Dios. Entonces, otro de los lugares donde la serpiente ataca inmediatamente, amado hermano, es cuando nosotros nos encontramos en la dimensión de la prueba. Cuando tú estás pasando un momento difícil, cuando tú estás pasando un momento de adversidad, cuando tú estás diciendo: nadie me quiere, todos me odian, y le dan ganas de vez en cuando de comerse un gusanito, dice la canción, ¿verdad? Ahí va a estar la serpiente en la dimensión, pero ya no del Nahash únicamente. Aquí la serpiente va evolucionando. Aquí es un Nahash Saraf. ¿Por qué? Porque es un Nahash, serpiente abrasadora Saraf. Esta serpiente tiene una dimensión diferente. Va a querer que muera. Mire, le puedo hacer una pregunta.
¿Alguno de nosotros hoy considera que está pasando un momento difícil de prueba, de tribulación, y está pasando algún desierto en su vida? Levánteme su mano, por favor. Si usted lo considera seriamente, levánteme su mano, alta. Tienes que tener cuidado. Este es un momento propicio para que la serpiente coloque en tu corazón o en tu forma de pensar pensamientos adversos que te hagan regresar en tu caminar en Dios. Porque la serpiente va a buscar en ese gobierno, en esas 12 manifestaciones que nos hablan de gobierno, va a encontrar por algún lugar, intentar provocar que tú retrocedas del camino, verdad y vida, que es nuestro amado Señor Jesús. Aquí aparecen, miren, las Nahash Seraph, que son las serpientes abrasadoras. No es aquí donde me quiero centrar, solo estoy intentando entrar en la dimensión de lo que le quiero enseñar. Isaías 14:28, aquí aparece ya otra serpiente, mire. El año en que murió el rey Acaz, vino esta profecía: no te alegres toda tú, Filistea, porque la vara que te hirió esté quebrada. Pues de la raíz de la serpiente, es decir, del mismo origen, saldrá una víbora, y su fruto será, mire cuál es el fruto. Dice la palabra de Dios: será serpiente voladora. Los más débiles comerán y los necesitados se acostarán seguros, pero haré morir de hambre tu raíz, y esta matará tus sobrevivientes. Esta dimensión de serpiente ya no ataca en el hogar, ya no ataca en el camino. Esta dimensión de trabajo, por eso es que necesitaba enseñarle las operatividades, porque aunque es una sola serpiente, trabaja en diferentes dimensiones. ¿Sí me estoy explicando, amada iglesia? Ok, esta trabaja en el fruto. La serpiente voladora no la vas a hallar en el camino. La serpiente voladora no la vas a hallar en el desierto. La serpiente voladora no le va a caer a usted el ropero en casa. Esta le va a atacar, amado hermano, en la dimensión de la fructificación en su vida. Entiéndase que el fruto, podemos dar frutos en el alma, podemos dar frutos en el espíritu, amado hermano, y podemos dar frutos de la sujeción de la humanidad y la carnalidad hacia la voluntad de Dios. Es decir, una fructificación plena en Dios. Aquí las que atacan son las Saraf nuevamente. Mire, solo que esta se llama serpiente voladora. Esta es una Saraf serpiente, Saraf, voladora. Busque la palabra en el contexto original y ahí lo va a hallar. Entonces tome nota, por favor, cómo la serpiente, si no le entra por un lado, va a procurar entrar por otro. Es decir, atacando la dimensión de su economía. Es decir, cómo procurando quitar la bendición de lo que Dios te está entregando. ¿A través de qué? A través de un proceso de involución. Entonces la iglesia ahora más que nunca tiene que sujetarse, amado hermano, a la perfecta voluntad de Dios y a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo que viene es un tiempo difícil. Para la iglesia en la dimensión de la tribulación y de la gran tribulación. Para el mundo el juicio que Dios ha de traer sobre todos y cada uno de ellos. Pero tanto el mundo entra en su etapa de tribulación, como también la iglesia va a entrar en su etapa, amado hermano, de prueba. Saraf. ¿Cómo atacan esta Saraf? La Saraf Tome nota, yo le coloqué aquí algunas acepciones. Todo esto está en el diccionario, en la concordancia Strong. Ataca con oscuridad. Mire, raíz primaria de cubrir con alas de oscuridad. Como denominativo del H75, es decir, viene de otro vocablo, pero una de las cosas que me dejó bien claro y se lo quise colocar aquí en color verde. Mire cómo quiere el enemigo que usted involucione. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Alguna vez usted ha sentido desmayar en el evangelio donde dice: ya no quiero nada, ya me cansé, ya la situación ya no la tolero, estoy cansado, he desmayado, no quiero continuar? ¿Le puedo hacer esa pregunta? ¿Alguna vez esos pensamientos han venido a su mente en querer abandonar el evangelio y regresar a hacer lo que, pues, qué sé yo, qué es lo que usted hacía o dejaba de hacer? Es decir, ¿alguna vez ha llegado a usted
el cansancio espiritual, el desmayo espiritual. Tú tienes que saber que cuando tú ya no tienes ganas de ir a la iglesia, tú tienes que saber que cuando, amado hermano, las cosas tú piensas que no te están saliendo bien, cuando tú ves la adversidad en tu vida, dice la Biblia que el cansarse es bíblico. Tú sabes que cansarse es natural y es normal. Dice la Biblia que un día el Señor Jesús, ¿se acuerda usted de esa porción de la palabra? Cansado del camino. Hay una alabanza tan linda de esa: cansado del camino, sediento de ti. Dale, ya más o menos. Dice la Biblia que el Señor Jesús se sentó a la par de la fuente del agua natural cuando llegó a una mujer a preguntarle que si quería agua. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús estaba cansado. Dígale a su hermano que está a la par, por favor: cansarse es válido, mas no claudicar. Berrinche, chille, haga lo que quiera, pero no claudique, no retroceda. Porque estas serpientes Saraf, una de las cosas que va a procurar cubrir a la iglesia es con la oscuridad del desmayo. Donde tú digas: ala, hermano pastor, es que todo es siempre lo mismo, no miro nada diferente, por todos lados la situación. Eso es lo que el enemigo quiere, que voltees a ver la contrariedad, obtengas esa cobertura de oscuridad a través de la Saraf, es decir, con la embestida de la serpiente, que lo que en tu corazón lo único que quieras es: yo ya no quiero saber nada de la iglesia, todas las iglesias son iguales y siempre lo mismo. Pero temo que, ojo, así como la serpiente. Habría que ver cuál es la palabra que traduce serpiente ahí. Si no estoy mal, sigue siendo Nahash. Si no estoy mal, por favor revísemelo. ¿Qué manda? Ok, esa está descrita dentro de las otras. Pero temo que así como la serpiente con su astucia y engaño, tome nota, así con esa astucia y engaño, ella engañó a Eva. Dice, ojo, al inicio Génesis: vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción. ¿A quién? A Cristo. No al pastor, no al ministro, a Cristo. El que se predica desde un altar tiene nombre y se llama Cristo Jesús. ¿Dónde ataca esta serpiente? La serpiente Ofis, dijiste tú, ¿verdad? Ahí estamos. Esta serpiente te ataca en lo que piensas. Esta va a atacar un nivel de menosprecio. Esta va a atacar con culpabilidad. Y me atrevo a decir que esta trae otros secuaces, como lo son esas entidades espirituales. Dentro de las muchas, una de ellas se llama el acusador, que es una de las que procura trabajar en la mente de los hijos de Dios. Ahora, esta serpiente Ofis, ahí está, G3789, gracias hijo, dice que es, ahora, eso tiene una operatividad. Persona artera, es decir, aquí ya no está hablando de la dimensión del espíritu, aquí ya está hablando de personas objetivas. ¿Quiénes son aquellos que son emisarios de la serpiente Ofis? Según la concordancia y la traducción en el original, dice que esta serpiente, pero temo que así como la persona artera y maliciosa, con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. ¿Por qué? Porque esta ya trae emisario. Esta ya trae emisario y dice que es una persona artera que tiene un propósito primario, maliciosa, causar daño en medio del pueblo. Ahora, esta es la batalla inicial, porque dice la Biblia que a la que se engañó con astucia fue Eva. La parte inicial de la batalla, ¿te recuerdas que te hablé que arranca con una batalla entre la mujer y la serpiente y termina en una batalla en el libro de Apocalipsis entre una serpiente evolucionada y una mujer?
Entonces, estas serpientes tienen emisarios y el emisario tiene características. ¿Qué quiere decir artera? No sé si alguien me puede buscar en el diccionario, por favor, la palabra artera. ¡Ja! Dice la Biblia, decí vos, por favor, después. Que si no, después lo editan y dicen ahí, ¿verdad? Vos sabés. Denle una ofrenda de palmas a Dios, hermano. Persona mañosa y maliciosa. Sencillo. Mire, ahorita me acordé, cuando me bajé aquí hablándole del profeta, ahorita me acordé, hasta ahorita me acordé. Mire, hermano, tenemos que tener cuidado porque el tiempo es final. Hasta aquí me dirigía, porque iba hablando con un profeta. Pero tan lindo él, cuando está conmigo procura aprender. Y no es que yo sea más que él, sino que sencillamente mis dones son diferentes. Si yo no le abriera la puerta profética. ¿Por qué? Porque yo en eso no fluyo. O sea, sí hay palabra profética y usted, pastor, pero el día que usted me dijo sí, yo entiendo esa parte, pero por oficio él es el profeta. Entonces, cuando Dios envía a profeta, yo me hago a un lado. No, vamos a ver si todo lo que dice, a ver, primero decímelo a mí, a ver si yo estoy de acuerdo. No, él tiene que fluir en su don. Entonces él la procura aprender, pues porque en esa dimensión, pues Dios me ha bendecido a mí porque él quiere, tal vez conociendo un poquito así más que él. Pero le decía, mira, profeta, porque veníamos platicando acerca de algunos cambios dimensionales que estamos percibiendo en las atmósferas. Y él me decía, mira, pato, me dice él, ¿verdad? Yo siempre he visto que tú te mueves en los tiempos de Dios, me dice. Entonces yo le dije, mira, profeta, una de las cosas importantes en la tribu de Isaacar, a pesar de que fluían en el don profético de una manera fuerte, dice la Biblia que su expertaje, ellos eran expertos. ¿En qué? En discernir tiempos. Entonces, cuando la iglesia ha sido preparada en el expertaje de definir y discernir los tiempos, la iglesia que discierne los tiempos nunca la van a agarrar fuera de base. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas, y con mis escuderos les pedí por favor el mensaje del próximo domingo, es un compendio de mucho de lo que ellos me retroalimentaron acerca del cambio dispensacional, porque de eso venía hablando yo con él. Y me dice, yo siempre me he quedado sorprendido porque de una u otra forma Dios siempre te marca los tiempos exactos de los movimientos. Entonces yo le dije, mira, ese es uno de los expertajes de la tribu de Isaacar: discernir, olfatear, observar lo que nadie más ve, oír lo que nadie más oye y decidir sobre lo que probablemente nadie más entienda y sepa, pero que por ese nivel de expertaje Dios siempre nos da la victoria. Por eso es que cuando la serpiente allá en el libro de Apocalipsis dice que estaba esperando que el niño naciera para devorarlo, ¿cuántos recordamos esa porción? Cuando se dio cuenta el niño ya había nacido. Entendemos a la luz de la palabra que se espera un niño y nace otro, es decir, uno más evolucionado. Por eso es que no lo haya, pero ella estaba esperando en qué momento la iglesia daba fruto para devorarlo. Eso nos habla, amado hermano, de aquella iglesia naciente que todavía en lo neófito de su conocimiento puede ser llevada al nivel de la involución y puede ser perdida en el proceso. Por eso es que el Señor necesita que tú y yo tengamos nuestros... Mira, levántame tus manos. Yo hoy quiero ministrar sobre tu vida y quiero pedirle al Padre de la Gloria, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús, que tus sentidos espirituales sean ejercitados. Que sean ejercitados tus sentidos espirituales. ¿Por qué?
¿Por qué es importante que tenga los sentidos espirituales ejercitados? Porque dice la Biblia que el alimento más sólido, ¿alguien tiene ese contexto de la palabra? El alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados. O tome nota de lo que dice y búsqueme la escritura. Tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento. ¿Pero de qué? Por favor, búsqueme la escritura. Se lo quiero rogar, escuderos. ¿Ya la tienes? Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La iglesia que está experta en el discernimiento, así como la tribu de Isaacar era experta en discernir las atmósferas, ellos no se movían porque la palabra profética fluía. Entiendo que sí fluía, pero ellos conocían los tiempos en los cuales se estaban moviendo. Entonces, cuando tú conoces los tiempos de Dios, amado hermano, cuando viene el embate del enemigo, tú dices, ya se había tardado. ¿Por qué? Porque el alimento sólido, la vianda sólida, es para aquellos que han alcanzado la madurez. ¿A través de qué? Del discernimiento. Yo hoy, en el nombre de Jesús, ministro discernimiento sobre tu vida. Que en ese discernimiento del Espíritu, el Espíritu de la gloria de Dios te lleve a aprender a separar lo que es verdad y lo que es mentira. Sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Falló Eva, la engañaron, porque la serpiente es astuta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo decías que era artera vos? Mañosa. Apocalipsis 12:9. Y aquí es donde ya empieza la situación deme unos minutitos más. Aparte, hoy es 24. Usted y yo no tenemos nada que hacer con el mundo. Apúrese, pastor, porque vamos a ir a las 8 se apagan las luces y se acuesta uno a dormir. Si así usted lo desea, aquí no se le impone nada a nadie. Se enseña. Una cosa que hemos aprendido aquí es que la palabra de Dios, para los hermanos que me ven por televisión, la palabra de Dios no se impone, se expone. El Espíritu trae revelación y cada quien busca su relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia de Cristo? Ok. Y fue arrojado el megadracón, el gran dragón. Mira cómo se le llama y cómo se le conoce también. Serpiente antigua. Se llama diablo, Satanás. Ya vimos los niveles de operatividad. Ahora, el megadracón, el gran dragón, busque usted ese gran dragón. Apocalipsis 12:9 y va a encontrar que está descrito bajo esa acepción en el original. Tiene tarea específica y tiene su operatividad en la fase final, libro de Apocalipsis, es decir, los tiempos que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? El cual tiene una función primaria. Por eso es importante el discernimiento por el Espíritu. El alimento más sólido, la vianda más sólida, la que nadie entiende, la que nadie comprende, la que Dios por su propia voluntad le ha placido entregarte a ti, viene como consecuencia de un galardón y un regalo por parte de Dios. Pero dice acá que fue arrojado el gran dragón. Ahí tiene apodos: la serpiente, el diablo, Satanás, pero tiene una operación primaria. El cual engaña al mundo. Ahora, quiero traer una excepción acá. ¿Quiénes dijimos que eran los cristianos de Atrio? Los que vienen saliendo del desierto, entiendas, el mundo. Entonces quiere decir que ahí hay una susceptibilidad más grande. El ataque final, su core central, su mayor índice de participación hacia donde dirige el megadracón o el gran dragón, su operatividad es sobre aquellos que todavía tienen una relación
interna con el mundo. Dice la Biblia, el cual engaña al mundo entero, y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿cómo trabaja el Megas Dracón? Ahí están las dos acepciones en el original hebreo para que usted lo pueda estudiar en casa, porque esto es importante que usted también le saque punta en casa, amado hermano. Su operación primaria es el engaño. Es decir, una de las batallas primarias en este tiempo va a ser el engaño. Por eso dice la Biblia, mire, esa palabra engaño es la palabra planao. La hemos estudiado en otros momentos. Hoy como que estamos recapitulando un poco de muchas cosas y procurando armar de vuelta el rompecabezas. Ese engaño, que es una de las operaciones, mire, el cual engaña, el cual planao, dice que es hacer vagar. De aquí podríamos sacar por acepción, ¿verdad? ¿Quién es el que vaga? El que sale a la calle y que no tiene un rumbo fijo. Tome nota. Lo hace vagar de la seguridad, de la verdad y la virtud. ¿Cómo? Engañando, procurando errar, procurando extraviar, procurando descarriar. ¿A quién? ¿Sobre quién viene esa operación? Sobre la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo que esté más próximo, cercana al mundo, entiéndase, la iglesia que esté en el atrio, es más susceptible al engaño. Por eso, amado hermano, es que el motivador primario de un ministro es trascienda al lugar santísimo. Si usted se queda en el atrio, la batalla va a ser dura. Si usted trasciende al lugar santo, va a haber batalla, van a haber otros peligros, pero usted va a vencer. Avance al lugar santísimo, ahí no hay peligro. ¿Por qué? Porque el que habita en el lugar santísimo, amado hermano, es experto en discernir el bien y el mal. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Entonces, ¿cómo opera el gran dragón en el tiempo final? Engañando. De ahí es que la iglesia debe de evolucionar hacia la dimensión relacional del Espíritu Santo, amado hermano. Esta palabra planao, que está descrita en la G4105, tiene otro origen. Allá lo dice, mire, engaño G4105, que es planao, que proviene de otra palabra en su original, que es la G4106. Esa se la tengo de aquí para abajo. Esta palabra, el origen nos habla, mire, de fraude. Nos habla de desviarse de la ortodoxia o de la piedad, es decir, adentrarnos en la dimensión de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La falta de amor y la falta de interés por lo que al hermano le está sucediendo. Engañar, engañoso, error y extravío. Pregunto, ¿hacia quién va dirigida esa batería de artillería por parte del enemigo? ¿Hacia quién va dirigida esa batería de fraude, de desvío, de impiedad, de engaño, de error? ¿Hacia quién dirige el enemigo esa batería? Hacia la iglesia. O sea, el enemigo está interesado en la iglesia, y la iglesia no necesariamente son los ministros. Es decir, pegándole al ministro me traigo a la iglesia. Por eso dice la Biblia, heriré al pastor. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Cuando se lo quieran traer a usted, muy seguramente primero se van a querer traer a su pastor. Con desvío y extravío. El enemigo tiene un interés primario en este tiempo: extraviarte del camino, verdad y vida, que es Cristo Jesús. Apocalipsis 12:13, y tengo que avanzar por cuestión de tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la iglesia que había dado a luz un hijo varón. Busca esa palabra hijo, versículo 14. Y se le dieron a las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, entiéndase la iglesia, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Si evolucionamos en Dios, en el discernimiento, el enemigo te va a estar comiendo, pero como eres entendido en los tiempos, no hay problema.
Esa es la única razón por la cual el dragón no se da cuenta en qué momento le nace, porque él está esperando un chiquillo, pero ya le nace un poquito más grandecito, es decir, expertado. Por eso la iglesia que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento, amado hermano, no fácilmente la van a mover. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Esa palabra perseguir también tiene de alguna manera, si usted se da cuenta, tiene algún tipo de similitud con el tipo de serpiente Office. Dice acá que es una persona artera y maliciosa. Otra vez, como dijo versión Josué Quesada, ¿verdad? Mañosa y maliciosa. Tremendo Dios, hermano. Entonces tenemos que clamar a Dios lo sobrenatural para ser cuidados y resguardados, amado hermano, en este tiempo final. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Tenemos que pedir que el ángel de Jehová descienda y que amarre todo artífice de mal que se quiera levantar en contra de la iglesia genuina de Dios. Y dice la Biblia, mire, y prendió al dragón. ¿Quién lo prendió? El ángel que descendía del cielo, la serpiente antigua. Otra vez corre y va de nuevo, que es el diablo y Satanás. Y dice la Biblia que lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo encierra? ¿Cuál es la operatividad del enemigo en la fase final? Dice Apocalipsis capítulo 20 versículo del 1 a 3 que la operación del enemigo en el tiempo final es engañar a las naciones. Y dice, yo escuché alguna vez hace muchos años cuando recién empezaba en el evangelio, que un anciano me dijo: Byron, las naciones no son más que hombres. Por eso es que el Señor envía su evangelio a las naciones. Las naciones son hombres, es decir, una de las primeras artimañas que el enemigo va a utilizar para engañar al hombre es a través del planado. Como le decían a uno en el colegio, ¿verdad? Cuando uno perdía una clase o hacía algo mal, planchaste. Yo no sé si alguna vez usted escuchó ese concepto antes, ¿verdad? Lo hizo mal, planchó en esa situación, es decir, lo hizo mal. Aquí lo que el enemigo quiere es que tú planees, es decir, erres y te apartes a través de esa manifestación. Así que en el nombre del Señor Jesús, hoy quiero, como ministro de Dios, amado hermano, colocar sobre ti esa sabiduría que viene de parte de Dios como un antídoto para que sea el Espíritu Santo. Mire, no yo, no lo que el pastor diga, no lo que el pastor manifieste, que el Espíritu Santo. ¿Quién más le puede dar a usted consejos certeros con la garantía 100% de no errar? ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿Los apóstoles del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? No, el único se llama Espíritu Santo, porque dice la Biblia que es el Espíritu el que guía toda verdad. Así que hoy en el nombre del Señor Jesús, permíteme ministrar tu vida. Ponte de pie, por favor. Y hoy quiero ministrar de parte de Dios el Espíritu Santo sobre ti y sobre los tuyos, para que en este tiempo en el cual se levanta el megadraco, que tiene un propósito: engañarte, tú y yo trascendamos. Mire, yo siempre he procurado instarle y motivarle: vamos a la dimensión del lugar santísimo. Si estás en el lugar santísimo, ni te van a enfriar ni te van a engañar, que son dos de los grandes peligros de este tiempo: el frío, para que ya no vayas a la iglesia y te pierdas, o el engaño, para que a través del mismo ambos tienen un común denominador: apartarte del camino, verdad y vida. Así que hoy en el nombre de Jesús, y a los hermanos que me ven por televisión, no sé dónde están, hoy quiero ministrar el Espíritu Santo sobre tu vida, y que toda operación de serpiente sea reprendida en el nombre del Señor Jesús, y que sea el Espíritu Santo el que defienda a sus santos.
Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Venga con poder, que se haga